Bien, continuando con lo que habíamos visto ya en la clase anterior, estábamos viendo múltiplos y submúltiplos, hemos hablado de quiénes son los múltiplos, quiénes son los submúltiplos, hemos hablado de la simbología de estos, hemos hablado de su valor numérico en potencia de 10 y hemos hecho un ejemplo, un ejercicio de cómo se puede convertir de, por ejemplo, de nanogramos a megalibras, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, para cerrar esta parte, vamos a ver un último ejemplo, un último ejercicio que nos dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el aire. La pregunta es, ¿a cuántos nanómetros por hora corresponde? ¿No? Eso. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Nos están dando un dato que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y nos piden transformar básicamente a nanómetros por hora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos cuatro opciones, A, B, C, D, ¿ya? Y vamos a iniciar con solución. Y lo que tenemos que hacer es agarrar los 300.000 kilómetros por segundo que nos han dado como dato y lo vamos a transformar a nanómetros por hora. El símbolo del nanómetro es una N de nano y una M de metro, ¿no? Nanómetro y abajo hora, ¿no? Nanómetro dividido entre hora. Ya, entonces de kilómetros por segundo vamos a transformar a nanómetros por hora, lo que nos han pedido. ¿Listo? Entonces, si yo quiero transformar de kilómetros por segundo a nanómetros por hora, tengo que aplicar factor de conversión, ¿no? Partimos del único dato que nos están dando, 300.000 kilómetros por segundo, que es el valor de la velocidad de la luz en el aire, y vamos a aplicarle factor de conversión, ¿ya? Eh, bueno, muchos de ustedes seguramente saben que un kilómetro equivale a una cierta cantidad de metros, ¿no? Podemos usar eso, las tablas que habíamos visto ya en la clase anterior, o también podemos usar múltiplos y submúltiplos. No olvidemos, no olvidemos que tenemos el valor del kilo por aquí, ¿no? En los múltiplos, aquí está el kilo, se simboliza como K y vale 10 a la 3, ¿no? Podemos usar ese dato que tenemos ahí para poder resolver el problema, ¿no? Sabemos que el kilo es K y vale 10 a la 3. Igual que la clase anterior, yo lo que voy a hacer a ambos lados de esta igualdad, de esta equivalencia, es que le voy a agregar metro. Metro a la izquierda, metro a la derecha. ¿Ya? Ahí está, estoy agregando metro a ambos lados. ¿Ya? Y obviamente, adelante de K, adelante del kilo, siempre vamos a tener un 1, un coeficiente. Conclusión, un kilómetro es equivalente a 10 a la 3 metros, ¿no? Y eso es lógico, un kilómetro vale 1.000 metros, ¿no? Entonces, ese factor de conversión vamos a agregar y decimos que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, ¿no? Justamente esta equivalencia que tenemos. ¿Listo? Con eso, qué vamos a hacer? Vamos a poder simplificar. Ya vamos a simplificar kilómetro de arriba con kilómetro de abajo. Listo, ya no tenemos kilómetros, sino que solamente tenemos metros arriba, ¿no? Ese que sea nuestro primer paso, usando el múltiplo kilo. Ahora me queda arriba metro. Yo quiero eliminar el metro y convertirlo en nanómetro. Para eso yo necesito saber cuánto vale el nano. Y aquí está. El nano, su símbolo es n y vale 10 elevado a la menos 9, ¿no? Entonces, eso vamos a usar. ¿Ya? Tengo aquí que el nano n, el nano, es igual a 10 a la menos 9. Ahí está. Entonces voy a agregarle a ambos lados de esta igualdad la m de metro. ¿Ya? Metro en el lado izquierdo y metro en el lado derecho. ¿Qué más? Delante del nano se sobreentiende que hay un coeficiente 1 ahí. Entonces yo sé que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Esa equivalencia voy a usar. ¿Ya? Un nanómetro es equivalente a 10 a la menos 9 metros. Eso es lo que aplicamos acá. Arriba un nanómetro y abajo 10 a la menos 9 metros. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr simplificar los metros de arriba con los metros de abajo. Metro de arriba se simplifica con metro de abajo. Y lo que me va a quedar son los nanómetros arriba. Ese es mi objetivo. Tengo nanómetros de arriba, lo que estaba buscando. Ahora, abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo segundos, pero a mí me han pedido
nanómetros por hora. O sea que estos segundos lo tengo que transformar a horas, ¿no? Y eso es lo que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Una tabla de equivalencias donde teníamos una relación entre horas y segundos, ¿no? Entonces, hay varias formas de llegar de segundos a horas. Por ejemplo, yo puedo decir en 60 segundos hay un minuto y en 60 minutos hay una hora. Esa es una opción. O también puedo usar esta otra opción directa que me dice que en una hora, que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Ya? Esa equivalencia también podemos usar, ¿no? Si no estoy mal, esto también les he dado en la clase anterior, ¿no? Una hora es equivalente a 3600 segundos directamente. Eso vamos a usar. Aquí está, ¿no? Una hora tiene 3600 segundos. Con eso, ¿qué vamos a poder simplificar? Vamos a simplificar los segundos de abajo, de aquí abajo, con los segundos de aquí arriba. Segundos con segundos se simplifican. Y listo, con eso prácticamente ya hemos terminado porque ya hemos llegado a las unidades que estábamos requiriendo. Queríamos que arriba tengamos nanómetros, ¿no? Arriba nanómetros y abajo horas. Ya está, todo lo demás se ha simplificado. Ya tenemos arriba nanómetros y abajo horas. Entonces esto lo llevamos a la calculadora y con eso ya está resuelto el problema. Entonces hagas una calculadora 300.000 por 10 elevado a la 3 por 3600 dividido entre 1 y entre 10 a la menos 9 es lo importante, entre 10 elevado a la menos 9. Y me sale 1.08 por 10 a la 21 a mí, ¿ya? 1.08 por 10 a la 21. Entonces ya está todo a la calculadora y obtenemos ese valor. Y las unidades son nanómetros por hora, ¿no? Entonces es lo que anotamos, nanómetros por hora. 1,08 por 10 a la 21. Y es justamente el inciso D. Ahí está. Y listo. Con eso hemos terminado la parte de factores de conversión aplicada también a los múltiplos y los submúltiplos, que es importante que sepamos manejar. ¿Listo? Ahora vamos a ver análisis dimensional. ¿Ya? ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Muchos se preguntan, ¿no? ¿Para qué nos sirve el análisis dimensional? El análisis dimensional, he abreviado AD, el análisis dimensional nos sirve para tres cosas en específico. Una de las más importantes, inciso A, ¿para qué nos sirve este análisis dimensional? Nos sirve para determinar si una ecuación química o física está escrita correctamente. ¿Ya? Eso es algo muy importante porque en muchas preguntas de examen nos van a decir, nos van a preguntar justamente si la ecuación que nos están dando es correcta o es incorrecta. Eso nos van a preguntar. Es muy probable que nos pregunten algo así. ¿Ya? Eso, entonces, para eso sirve. Nos sirve para determinar si una ecuación física o química está escrita correctamente. Vamos a dar ejemplos, obviamente. Enseguida vamos a ver los ejemplos. ¿Para qué también nos sirve? Para obtener unidades de magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Otro tipo de pregunta también en exámenes que nos pueden realizar, ¿ya? Y eso les voy a mostrar también cómo se enfoca este segundo inciso, ¿ya? Y el tercer inciso, que eso no lo vamos a ver por la falta de tiempo y es muy poco probable que ingresen un examen de admisión para ustedes, esto, ¿no? Nos sirve también para deducir, el análisis dimensional nos sirve para deducir fórmulas empíricas en base a datos experimentales, ¿ya? Inciso C. No sé, no, en nuestro contexto no vamos a usar mucho esto del inciso C. Obviamente se puede, hay ejercicios, etcétera, pero nos vamos a enfocar más que todo en los dos primeros, ¿ya? Que son los más solicitados para ustedes más que todo, ¿ya? Listo. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué más? Tenemos que saber otra cosa para resolver problemas de análisis dimensional. Tenemos que conocer el principio de homogeneidad, ¿ya? Principio de homogeneidad se llama. ¿Qué es ese principio? ¿Qué establece ese principio de homogeneidad? Establece que todos los términos de una ecuación física o química
deben tener las mismas unidades o deben tener las mismas dimensiones. Eso me dice el principio de homogeneidad. ¿Ya? Voy a hablar enseguida de las unidades que ya hemos mencionado en todo el capítulo y luego voy a también mencionar qué son las dimensiones. ¿Ya? Eso para muchos tal vez es nuevo. ¿Ya? Entonces voy a mencionar también qué son las dimensiones. ¿Ya? Y cuándo se usa. Entonces, el principio de homogeneidad establece que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas unidades y o deben tener las mismas dimensiones, cualquiera de los dos, o tener las mismas unidades o tener las mismas dimensiones. Eso también les voy a mostrar. Ya en cada ejercicio que resolvamos, voy a mostrarles qué quiere decir este principio de homogeneidad. Hay que aplicarlo, hay que saber aplicarlo en esta parte de la materia de física. ¿Listo? Bien, entonces vamos a proseguir. Vamos a resolver el problema número 6 que nos dice verificar si las siguientes fórmulas son dimensionalmente correctas o no. Nos dan dos fórmulas. Como ustedes podrán ver, en el inciso A nos dan una fórmula, en el inciso B nos dan otra fórmula. ¿Ya? Nos están dando dos fórmulas. O sea, hay que verificar si estas fórmulas son dimensionalmente correctas o no son. ¿Ya? Es lo que vamos a ver. ¿Qué más nos dice el problema? Donde B y B sub cero son velocidades, nos dice, ¿no? B sub cero son velocidades. En estas unidades nos están dando metros sobre segundo. Obviamente, ¿no? Las velocidades se miden en metros sobre segundo. Entonces, B y B sub cero son velocidades en metros sobre segundo. T es tiempo en segundos. A es aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. D es distancia en metros. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan las unidades de cada variable que nos están dando. En este caso, ya era conocimiento nuestro que la aceleración se mide en estas unidades, la velocidad en estas, el tiempo en esas y la distancia en metros, ¿no? Ya hemos visto eso nosotros, ¿no? Y tenemos que saber, tenemos que conocer. ¿Ya? En este ejercicio nos han dado las unidades. Si no nos hubieran dado las unidades de la velocidad, por ejemplo, no nos hubieran dado, entonces nosotros tenemos que saber que la velocidad se mide en metros sobre segundo. ¿Ya? Eso seguramente más adelante, hoy mismo, vamos a ver algún ejercicio donde no nos den las unidades. Pues nosotros ya tenemos que saber qué unidades maneja la velocidad, qué unidades maneja la aceleración y demás. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, el ejercicio completo es ese que estamos viendo. Vamos a empezar a resolver. Solución le vamos a poner, ¿ya? Vamos a ir primero por el inciso A, ¿ya? En el inciso A nos dan una fórmula que tal vez algunos conocen, tal vez algunos no conocen. No importa si conocen la fórmula o no la conocen, no importa. Generalmente en un examen nos van a dar una fórmula que no conocemos, ¿ya? Esta fórmula para algunos tal vez es conocida, no pasa nada, pero si no la conocemos, no pasa nada. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? ¿No? ¿Cómo vamos a verificar si la fórmula es dimensionalmente correcta? Lo que tienen que hacer, mi recomendación, es primero fijarse en esta fórmula que nos han dado, nos tenemos que fijar cuántos términos tiene primero, ¿ya? Yo me fijo que tengo un término acá, igual, otro término acá, más otro término acá. Tres términos tiene en total mi fórmula o mi ecuación. Tres términos tiene. ¿Listo? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las unidades que tenemos de cada una de las variables en la fórmula. Por ejemplo, esta B, yo ya sé que esa B es una velocidad y sus unidades son metros sobre segundo. Voy a reemplazar en lugar de B, le voy a poner metros sobre segundo, las unidades. ¿Ya? Van a ver que en muchos libros, ¿ya? En muchos libros o tal vez en internet van a poder ver ustedes que mm, las unidades se las reemplaza con corchetes, así más o menos. Ustedes pueden hacer, si desean, pónganle corchetes, así como lo estoy haciendo yo. No es tan relevante para nosotros ponerle los corchetes, ¿ya? Pero hay mucha gente que indica que sí o sí hay que ponerle corchetes. Si desean, le ponen corchetes. A todas las unidades pueden ponerle corchetes, no hay problema. Yo para, digamos, agilizar un poquito el procedimiento, no le voy a poner corchete. Los que deseen le ponen, pero yo no le voy a poner. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar así nomás. ¿Ya? Lo que he hecho, en lugar de B, le he puesto sus unidades, metros sobre segundo. Igual, luego, ¿qué tengo? B sub cero. ¿Qué es B sub cero? B sub cero también es una velocidad. Igual sus unidades son metros sobre segundo. Entonces le pongo metros sobre segundo. Más, tengo más. Ahora tengo A
por T. AT tengo. A, que es aceleración, y T, que es tiempo. Entonces voy a empezar con A, que es aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces le pongo metros sobre segundo al cuadrado. Por, ahora T. T es tiempo, sus unidades son segundos, entonces le pongo por segundo. Así me quedaría la primera, el reemplazo que es realizado, ¿no? Como primer paso, es reemplazado las unidades de B sub 0, de A y de T. ¿Listo? Ya, primer paso ya está. Ahora, el segundo paso, voy a tratar de agarrar cada término y voy a tratar de simplificar lo que se pueda. Tengo un término acá y otro acá. Vamos a tratar de simplificar cada uno de esos tres términos. ¿Ya? Si se puede, ¿no? Por ejemplo, aquí, metro sobre segundo tengo, no hay nada que hacer ahí en metro sobre segundo, ¿no? No se le toca. Igual a metro sobre segundo tampoco no hay nada que hacer. Más, aquí tal vez, aquí vamos a hacer alguna reducción, ¿no? Tengo una fracción metro sobre segundo multiplicado por un entero que es segundo. Cuando yo tengo una fracción multiplicado por un entero, lo que debemos de hacer es justamente multiplicar el metro de arriba por el otro segundito que tenemos ahí como entero. Metro por segundo, metro multiplico por segundo en el numerador, ¿ya? Y abajo me va a quedar nomás segundo al cuadrado. Eso, por favor, no se olviden, es un concepto matemático. Metro multiplicado por segundo arriba en el numerador y abajo segundo al cuadrado nomás se copiaría. Así sería, ¿no? Segundo al cuadrado. ¿Ya? Segundo al cuadrado. Listo. Ya está. Ahora, como decíamos, el primer término no se lo puede simplificar de ninguna manera, no hay cómo. El segundo término tampoco. Pero sí, en el tercer término yo puedo simplificar. Ustedes pueden simplificar algo ahí, de arriba y de abajo, ¿no? Del numerador y del denominador. Entonces, lo que vamos a simplificar es un segundo de arriba que se va a ir con tengo segundo al cuadrado abajo, dos veces. Con uno de los dos segundos de abajo se va a simplificar y al final me va a quedar aquí en el tercer término, arriba metro y abajo un segundo, ¿ya? Solo segundo. Por lo tanto, me va a quedar aquí. Metro sobre segundo en el primero igual a metro sobre segundo en el segundo más metro sobre segundo en el tercero, ¿ya? ¿Qué ha pasado acá? He simplificado todo lo que se ha podido y al final he obtenido las unidades de cada término de mi fórmula. Del primer término, sus unidades metros sobre segundo. Del segundo término, sus unidades metros sobre segundo. Del tercer término, sus unidades metros sobre segundo. ¿No? Entonces, con eso estamos haciendo cumplir, jóvenes, el principio de homogeneidad. Esto, jóvenes, el principio de homogeneidad nos dice que todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades. Y justamente aquí se está demostrando eso. Los tres términos de esta fórmula tienen las mismas unidades. Metro sobre segundo, metro sobre segundo, metro sobre segundo. ¿Ya? Como los tres términos de la fórmula tienen las mismas unidades, la conclusión es que la ecuación que me han dado es dimensionalmente correcta. ¿Ya? Aquí está. Esta es la conclusión. Es correcta la ecuación que nos han dado, o la fórmula que nos han dado. ¿Ya? ¿Cuál era la fórmula? La fórmula del inciso A, esta. B igual a B sub 0 más AT. ¿Listo? Ya está resuelto entonces el primer ejercicio. O en realidad el inciso A del primer ejercicio. Vamos a ir a resolver el inciso B. Inciso B. Nos dan otra fórmula, ¿no? Ahí está en el inciso B. D igual a B sub 0 T más un medio por A por T. Eso es lo que nos están dando. Entonces, vamos a ver si esta fórmula es correcta o es incorrecta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar las unidades de cada una de estas variables que estamos viendo aquí. En esta ocasión, nuevamente tengo tres términos, ¿no? Fíjense, un término igual otro término más otro término. Tres términos nuevamente tengo en la fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar el primero D. ¿Qué es D? Es distancia. Sus unidades son metros. Entonces, en lugar de D, vamos a ponerle sus unidades, metros. Igual. Ahora tengo B sub 0 por T. Primero B sub 0. B sub 0 es velocidad. Sus unidades son metros sobre segundo. Entonces le pongo metros sobre segundo. Por T. T es tiempo y sus unidades son segundos. Ahí está. Más
Un medio. Aquí es donde tengo que hacer una parada. Tengo un medio. Jóvenes, este un medio es un coeficiente, ¿no? En matemática hemos aprendido aquí un número que está adelante de las variables se conoce como coeficiente. Un medio es un coeficiente, ¿ya? Entonces, un coeficiente, jóvenes, es adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene unidades, ¿ya? Ese un medio no tiene unidades, no tiene dimensiones. Este un medio o cualquier otro número que haga así, 3/4, 5/6, cualquier número que tengamos ahí como coeficiente, se anula, desaparece. O también muchos dicen que se convierte en un uno, ¿ya? Cualquier número que sea se simplifica y se vuelve uno. ¿Ya? Entonces yo le puedo poner aquí adelante un uno por A por T. ¿Ya? Desaparece ese un medio. No importa si es un medio, si es 3/4, si es 5/8, si es 8, si es 20, si es pi. Cualquiera de esos números se va a eliminar, se va a simplificar. En el análisis dimensional no me sirven esos números, esos coeficientes. Es directamente me voy a A. Nosotros sabemos que A es aceleración y sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces le pongo metros sobre segundo al cuadrado. Por T, T es tiempo y sus unidades son segundos. Entonces ahí está, por segundo. Listo. El un medio desaparece, jóvenes, ¿no? En el análisis dimensional desaparece el coeficiente un medio. Ahora, les decía, hay que simplificar cada término hasta donde se pueda, ¿no? El primer término, M, es metro, se copia nomás. Igual, aquí, muchachos, en esta parte tengo metros sobre el segundo multiplicado por segundo, ¿no? En este término, metros sobre segundo multiplicado por segundo. Entonces, no se olviden que cuando yo tengo una fracción multiplicado por un entero, no se olviden que este metro de arriba se va a multiplicar por este segundo en la parte de arriba, ¿ya? Arriba. Por lo tanto, ahí vamos a tener un producto, metro por segundo arriba. Y abajo me va a quedar nomás el segundo que estaba, así. Eso. Más. De la misma manera, y vuelvo a repetir, tengo un entero, perdón, tengo una fracción, metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por un entero que es segundo. Entonces, el de arriba metro se va a multiplicar por el entero, por segundo. Eso se va a anotar arriba. Y abajo se va a copiar segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, metro multiplicado por segundo me va a quedar metro por segundo. Y abajo, segundo elevado al cuadrado. ¿Qué más? Vamos a simplificar, hemos dicho, ¿no? El primer término no necesita para nada ser simplificado, es metro nomás, no cambia, no pasa nada. Pero en el segundo término sí, vamos a poder nosotros simplificar. Vamos a simplificar el segundo de arriba con el segundo de abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar metro más. En el tercer término, vamos a simplificar un segundo de arriba con uno de los dos segundos que tengo abajo, ¿no? Segundo al cuadrado tengo dos veces. Entonces, con uno de esos dos se va a ir. Y me va a quedar al final metro arriba y un segundo abajo. Me queda metro arriba y un segundo abajo. Es metro sobre segundo me queda. ¿Listo? Y ya, no puedo simplificar más. Ahora lo que yo me tengo que preguntar es que si esta fórmula que me han dado en el inciso B cumple el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad nos dice que todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades, ¿no? Entonces yo me fijo que el primer término D tiene unidades de metro. El segundo término B sub 0T tiene también unidades de metro, muy bien. Pero el tercer término tiene metros sobre segundo. Los tres deberían ser iguales, metro, metro, metro o cualquier otro, como este, ¿no? Metro sobre segundo, metro sobre segundo, metro sobre segundo. Pero no son iguales los tres. Dos son iguales, pero el tercero no es igual a los otros dos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la fórmula o la ecuación que nos han dado no es correcta, ¿ya? No es correcta la fórmula. Y listo. La conclusión es esta, no es correcta. Porque nos ha salido metro, luego metro, y en el tercero nos ha dado otra cosa, algo diferente, ¿no? Metro sobre segundo nos ha dado. Es la conclusión es de que la fórmula no es dimensionalmente correcta, no es correcta. Hay una falla en la fórmula, hay una falla en esta fórmula, ¿ya? Hay un error en la fórmula. Y eso ayuda bastante, ¿ya? A mí me ha ayudado muchas veces a aplicar un análisis dimensional a una fórmula, me ha ayudado muchas veces, ¿ya? Entonces, eso es, para eso sirve,
para determinar si una ecuación física o química está escrita correctamente. El inciso A, la fórmula del inciso A sí estaba escrita correctamente. La fórmula del inciso B no está escrita correctamente, tiene una falla, tiene una falla. Y si ustedes se dan cuenta y analizan un poquito, van a recordar tal vez que en el colegio han aprendido a manejar fórmulas de cinemática, ¿no? Entonces, esta es una fórmula de cinemática, ¿no? Donde en el tercer término se tiene un medio por A por T elevado al cuadrado. Así, por T elevado al cuadrado. Si al tiempo T le pongo el exponente cuadrado, sí va a ser dimensionalmente correcta la fórmula, ¿no? Pero como a nosotros nos han dado sin ese exponente cuadrado, entonces quiere decir que la fórmula es incorrecta, ¿no? No es correcta la fórmula. Tiene un error, tiene una falla. ¿Listo? Eso. Ahora vamos a ver operaciones en análisis dimensional. ¿Ya? Vamos a hacer entonces primero una pequeña comparación en, entre las operaciones que se realizan en el álgebra, en la matemática básica, y las operaciones que se realizan en análisis dimensional. Son muy parecidas, pero por ahí en alguna parte hay algunas diferencias. Eso es lo que quiero que entiendan acá. No va a ser idéntico al álgebra, ¿ya? En muchas cosas sí se parecen, pero hay algunos detallitos que no son iguales entre el álgebra y el análisis dimensional. Empezaremos con algo. A ver, tengo x al cubo por x a la cuarta, ¿no? X elevado a la 3 por x elevado a la 4. Ese producto tengo. Y en matemática, en álgebra, hemos aprendido que cuando hay multiplicación de mismas bases, x por x, entonces se copia la misma base y los exponentes se suman. 3 más 4, eso me da 7, ¿no? Eso hemos aprendido en álgebra. Otra vez, otro ejemplo. Si yo tengo x por x, es un producto de mismas bases, x por x. Entonces se copia la misma base x y los exponentes se suman. Uno del primero y uno del segundo, uno más uno me da 2, x al cuadrado. Eso, muchachos, es un producto de bases iguales, ¿no? Entonces, eso se hace en álgebra. ¿Cómo se trabajaría en análisis dimensional? Algo así. Si yo tengo metro por metro, estoy usando unidades de metro, metro por metro, entonces se copia la misma base metro y los exponentes se suman. Entonces va a ser metro elevado al cuadrado, porque hay que sumar 1 más 1, 2, ¿no? Eso, listo. Entonces, en análisis dimensional se hace exactamente lo mismo que hemos hecho, que se hace en álgebra, ¿ya? Se aplica teoría de exponentes, metro por metro, metro al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay división? X a la sexta sobre x al cuadrado. En álgebra, ¿qué pasaba cuando había división de mismas bases? X arriba y x abajo. Se copiaba la misma base y los exponentes se restaban. De arriba es 6 y de abajo es 2. 6 menos 2 me daba 4. Eso se hacía en álgebra. En análisis dimensional, de la misma manera se trabaja. Por ejemplo, si yo tengo kilogramo a la 7 sobre kilogramo a la 2, entonces se copia la misma base kilogramo y los exponentes se restan. Va a ser 7 menos 2, 5. ¿No? Ahí está, kilogramo elevado a la 5. Eso se hace en análisis dimensional. ¿Ya? Prácticamente lo mismo que hemos hecho en álgebra se aplica en análisis dimensional. Cuando hay multiplicación y cuando hay división, ¿no? De unidades. Eso, como primera parte. ¿Dónde se pone, para algunos, dónde se pone un poco difícil? Cuando hay suma o cuando hay resta en análisis dimensional. Vamos a recordar qué hacíamos en álgebra. Cuando yo tenía, por ejemplo, 3x más 7x, ¿no? Nos fijábamos que sean términos semejantes, que tengan la misma parte literal x, x. Entonces, 3x más 7x me da 10x, ¿no? 3 más 7 me da 10 y la parte literal x se mantiene, 10x. Eso pasaba en álgebra. Seguiremos viendo, a ver, ¿qué pasa si yo tengo x más x? ¿No? Es una suma de dos términos semejantes también, x más x. Eso obviamente es 2x, ¿no? Se suman los coeficientes. Uno del primero más uno del segundo, 2. 3 del primero más 7 del segundo, 3 más 7, 10, 10x. Ahí está. De esa manera se reducen términos semejantes en álgebra. Pero aquí está el detallito. ¿Qué pasa en análisis dimensional? Por ejemplo, si a mí me dan kilogramos sobre metro cúbico,
más kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense, estamos sumando, igual que aquí, igual que aquí. Entonces, cuando yo sumo, a ver un ratito, antes de ver eso, veremos algo más aquí. Cuando yo sumo metro más metro, la más fácil, nos iremos por la más fácil. Cuando yo sumo metro más metro, muchos, ¿qué le ponen ahí? 2 metros le ponen, ¿ya? 2 metros le ponen. Metro más metro, 2 metros, así le ponen. No está tan mal, chicos, pero hemos dicho en el ejercicio anterior, se han dado cuenta que hemos eliminado el coeficiente. Este coeficiente no nos sirve en análisis dimensional. Si bien metro más metro podríamos decir que es 2 metros, pero este coeficiente 2 no nos sirve en análisis dimensional. Por lo tanto, no se lo anota. En análisis dimensional, a diferencia de álgebra, metro más metro me sigue manteniendo metro, o sea, me sigue dando metro. Pero en álgebra, x más x es 2x, ¿no? Es obligatorio ponerle el coeficiente 2, pero en análisis dimensional no es obligatorio. ¿Ya? Entonces, metro más metro mantiene las unidades de metros, no cambia. ¿Ya? Eso es la diferencia entre el álgebra convencional y el análisis dimensional. Cuando yo tengo metro más metro, me da metro nomás, se mantiene la unidad de metro. Ahora sí veamos lo que teníamos también a continuación. Kilogramos sobre metro cúbico más kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Son iguales las dos unidades que se están sumando. Entonces, mi resultado va a ser el mismo, o sea, las mismas unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Nada más, no hay que agregarle ningún coeficiente 2 ni nada de eso. Se mantiene. Cuando sumamos unidades iguales, se mantienen las unidades, no cambian absolutamente en nada, ya se mantiene. Eso pasa cuando hay suma. Veamos qué pasa cuando hay resta. En álgebra, por ejemplo, aquí es donde muchos se equivocan. X menos X, en álgebra, X menos X me va a dar 0. Correcto, ¿no? Eso pasa en álgebra. Pero ojo, en análisis dimensional tienen que tener mucho cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, Newton menos Newton, ahí muchos chicos le ponen 0. No es 0. Si tienen Newton menos Newton, el resultado mantiene el Newton. Se mantiene con newtons en el resultado. No importa que sea suma o sea resta, se mantienen las unidades. Newton menos Newton es Newton nomás. Ya, eso es lo que ocurre. A diferencia de álgebra que al restar x menos x me daba 0. Aquí no le puedo poner 0. Si le pongo 0 ya está mal. Newton menos Newton mantiene sus unidades, newtons. Otro ejemplo. Si yo tengo segundo a la cuarta menos segundo a la cuarta, el resultado va a seguir siendo segundo a la cuarta. Se mantienen las unidades. Segundo a la cuarta menos segundo a la cuarta, el resultado sigue siendo segundo a la cuarta. Eso hay que tomar en cuenta. Eso es bien importante. ¿Y qué pasa si yo tengo kilogramo menos metro? Por ejemplo, si a mí me aparece en algún ejercicio kilogramo menos metro, esta figura, jóvenes, no puede existir. No puede haber kilogramos menos metros. Si yo quiero sumaros de estar, um, si quiero sumaros de estar diferentes tipos de unidades, o quiero sumar o de estar en análisis dimensional, las dos unidades tienen que ser iguales. ¿Ya? Si es kilogramo al principio, al final kilogramo también tiene que ser. Eso sí se puede restar o sumar. Pero cuando yo quiero mezclar kilogramos con metro, ya sea en suma o en resta, no se puede. Conclusión, esta última operación que estoy tratando de darles, kilogramos menos metros, no se puede operar. Quiere decir que hay una falla. Entonces, esto está mal. ¿Ya? Está mal esto. Kilogramo menos metro no puede existir. ¿Ya? Para que se resten tienen que ser los mismos tipos de unidades. Por ejemplo, kilogramo menos kilogramo. O si no, metro menos metro. Pero no podemos mezclar kilogramo y metro en una suma o en una resta. No se puede mezclar eso. Por favor, tómenlo en cuenta. Pregunta número 7, entonces. Pregunta número 7, en base a lo que hemos visto acá. Pregunta número 7. ¿Es dimensionalmente correcta la siguiente fórmula? Nos dice. Y nos dan esta fórmula. ¿Ya? La pregunta ¿es dimensionalmente correcta la siguiente fórmula? Y nos dan esa fórmula.
donde F se conoce como frecuencia, dice, sus unidades son 1/segundo, M es masa, sus unidades kilogramos, K sub 1 y K sub 2 son iguales a, o sea, son constantes de rigidez, nos dicen, sus unidades Newton sobre metro. Eso, ese es el problema completo. Nos dan una fórmula, para la mayoría totalmente desconocida la fórmula, y nos especifican qué quiere decir F, qué quiere decir M, qué es K sub 1 y qué es K sub 2. Con eso, con esa información, tenemos que resolver y tenemos que averiguar si la fórmula es dimensionalmente correcta o no lo es. ¿Listo? Entonces vamos a empezar reemplazando las unidades como lo habíamos hecho en el problema anterior. Entonces, solución le ponemos. Entonces, la fórmula dice F, primeramente. ¿Qué es F? Frecuencia. Sus unidades 1/segundo. Eso es lo que me interesa. 1/segundo le pongo, ¿no? A F. Igual a 1/2pi. No se olviden, jóvenes, que el 1, el 2 y pi son valores, son números reales, son números, ¿ya? Son números. Entonces, 1/2pi es un número. En otras palabras, es una constante. Y las constantes, en este caso, esta constante, 1/2pi, es un simple numerito al final. No tiene unidades ni dimensiones este numerito. Por lo tanto, todo eso que está delante de la raíz va a desaparecer. Se va a volver uno, como habíamos visto bueno, en el ejercicio anterior, ¿no? Habíamos dicho que todo eso se hace uno, todo eso se elimina, ¿ya? Uno se vuelve. Entonces, no se analiza eso. ¿Listo? Directamente me voy a la raíz cuadrada. Tengo entonces la raíz cuadrada y voy a hacer los reemplazos. Arriba tengo K sub 1 por K sub 2. ¿Qué es K sub 1? Constante de rigidez. Sus unidades son Newton sobre metro. Eso voy a reemplazar. Newton sobre metro. Por K sub 2. K sub 2 es constante de rigidez. Sus unidades Newton sobre metro. Entonces, por Newton sobre metro, ¿no? Las unidades de K sub 2. De K sub 1 y de K sub 2. Ya está. Abajo, ¿qué tengo? Paréntesis. Ya, voy a abrir paréntesis ahí. Tengo primeramente K sub 1, pero K sub 1 tiene como unidades Newton sobre metro. Entonces le pongo Newton sobre metro. Más K sub 2, pero K sub 2 tiene como unidades Newton sobre metro. Entonces le pongo ahí Newton sobre metro. Ahí está. Por M. Mucho ojo. ¿Qué es M? M es una masa y está en kilogramos. Entonces, por kilogramo. ¿Listo? He iniciado con los reemplazos correspondientes, ¿no? Hemos hecho los reemplazos para K, K sub 1, K sub 2 y M. ¿Listo? Ahora tengo que hacer operaciones, ¿no? Estas operaciones justamente son las que habíamos visto aquí, ¿no? Cómo se operan esas unidades, ¿ya? Entonces, en la parte superior tengo Newton sobre metro por Newton sobre metro. Eso vamos a tratar de resolver en este momento. Copiamos 1/segundo, igual. La raíz cuadrada. Arriba tengo Newton sobre metro por Newton sobre metro. Como es un producto de dos fracciones, se multiplica directamente. Me refiero a que Newton por Newton, eso me va a dar arriba Newton elevado al cuadrado. Abajo tengo metro por metro, eso me va a dar en abajo metro al cuadrado. ¿Qué más? Eso se hace cuando es un producto, ¿no? Es una multiplicación, como aquí hemos hecho. Metro por metro, metro al cuadrado, etc. Ahora, abajo dentro del paréntesis es una suma de unidades. Newton sobre metro más Newton sobre metro. Hemos dicho que cuando se suman unidades iguales, el resultado es la misma unidad, no se le cambia absolutamente nada. Entonces, Newton sobre metro más Newton sobre metro directamente es Newton sobre metro. Por kilogramo, multiplicado por kilogramo. Aquí tal vez podemos hacer algo. Tengo kilogramo y debajo del kilogramo se sobreentiende que hay un 1. Ahí está, se sobreentiende que hay un 1. Y ahora me parece que podemos aplicar nosotros, tomando en cuenta que la línea principal de división es esta,
ya tomando en cuenta que esa es la línea principal de división, podemos aplicar la famosa operación de extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Vamos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Entonces, 1 sobre el segundo copio igual a la raíz cuadrada y trazo una línea. Entonces, ¿cómo se aplicaba extremos con extremos, medios con medios? Extremos con extremos se van arriba. ¿Qué tengo? Newton al cuadrado por metro por 1. ¿No? Entonces me va a dar Newton al cuadrado por metro. Listo, ya está, extremos con extremos. Ahora me voy a ir a medios con medios. Metro al cuadrado por Newton por kilogramo. Eso es medios con medios. Metro al cuadrado por Newton por kilogramo. Vamos a anotar eso. Metro al cuadrado por Newton por kilogramo. Ahora tenemos que tratar de simplificar lo que estamos viendo. Vamos a simplificar, por ejemplo, un Newton de abajo con uno de los dos Newtons de arriba. Se me queda Newton por metro. Pero además que un metro de aquí abajo, perdón, un metro de aquí arriba se va a simplificar con uno de los 2 metros de aquí abajo. Metro con un metro se van. Y al final vemos lo que nos queda. Nos está quedando en el lado izquierdo 1 sobre segundo. Igual, en el lado derecho tenemos la raíz, ¿ya? Y solamente me quedaría Newton arriba, todo lo demás se ha simplificado, ¿no? Entonces solamente me quedaría Newton arriba y abajo me queda metro por kilogramo. Me quedaría solamente metro multiplicado por kilogramo. Eso me queda, ¿no? Y aparentemente hasta ahí ya no se podría resolver más, o sea, ya no se podría simplificar más, me parece, ¿ya? Entonces, muchos tal vez van a llegar a la conclusión de que la fórmula en cuestión no es dimensionalmente correcta, ¿ya? Porque aquí me tenía que haber dado una igualdad, ¿no ve? Todos los términos de la ecuación tenían que tener las mismas unidades, pero en este momento no tienen las mismas unidades. En el lado izquierdo tengo 1 sobre segundo y en el lado derecho tengo raíz de Newton sobre metro kilogramo. Entonces, aparentemente no se puede resolver, a menos que algo más se pueda hacer adicional para continuar con la resolución. Entonces, yo me quiero acordar de que el Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional, ¿no? ¿Y qué era el Newton? El Newton era kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado. Eso era el Newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso nosotros podemos reemplazar, aquí. Como el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, podemos realizar el reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1 sobre segundo igual a ver, voy a copiar un ratito, Newton arriba y abajo tengo metro por kilogramo, así. Voy a cambiar el Newton. En vez de Newton, voy a ponerle kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, voy a borrar el Newton y en vez de Newton le pongo, repito, kilogramo por metro, mucho ojo, y puedo anotar abajo, dividido, segundo al cuadrado, así, ¿ya? Entonces, lo que acabo de agregar es esto. Les muestro aquí. Es kilogramo por metro arriba, kilogramo por metro arriba y segundo al cuadrado abajo. Eso es el Newton. Kilogramo por metro arriba, segundo al cuadrado abajo. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Para no aplicar de nuevo extremos con extremos, medios con medios, estoy haciendo eso. ¿Ya? Kilogramo por metro arriba y abajo segundo al cuadrado. Listo. Ahora puedo simplificar. Por ejemplo, puedo simplificar kilogramo de arriba con kilogramo de abajo. También puedo simplificar
metro de arriba con metro de abajo. Listo. Y al final lo único que me queda es 1/2 en la izquierda y en la derecha raíz cuadrada de... Arriba no queda absolutamente nada, entonces como no hay nada le pongo 1. Y abajo solo me queda segundo al cuadrado, es 1/2 al cuadrado. Eso es lo que me queda. Por teoría de exponentes, la raíz cuadrada puedo repartir arriba y abajo. Entonces, 1/2 va a ser igual. Raíz cuadrada de 1 arriba y raíz cuadrada de segundo al cuadrado abajo. ¿Listo? Vamos a simplificar el exponente cuadrado con la raíz cuadrada. Y con eso lo que me quedaría al final es 1/2 en la izquierda y en la derecha la raíz cuadrada de 1 es 1 nomás sobre el segundo que me ha quedado, 1/2. Entonces fíjense, los dos términos de esta fórmula que me han dado al principio y hace rato, los dos términos tienen las mismas unidades, 1/2. Por lo tanto, quiere decir esto que la fórmula que me han dado es dimensionalmente correcta, es correcta. Ahí está, es correcta. Con eso hemos terminado el problema 7. Ahora vamos a pasar a ver la tercera y última parte de lo que es análisis dimensional. Para muchos lo más difícil, para algunos estudiantes no es difícil. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos tips también que les puedan servir. ¿Ya? Pero lo que sí les puedo adelantar es de que necesitamos aquí aplicar correctamente álgebra, ¿no? Algunos conceptos de álgebra, por ejemplo, teoría de exponentes, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Cuando yo hablo de dimensiones, es necesario mostrar una tabla, una pequeña tabla, donde voy a también mostrarles la magnitud de algunas, bueno, vamos a hacer un listado de algunas magnitudes. No se olviden, existen las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas y las magnitudes complementarias. También vamos a hacer una lista, un resumen de estas magnitudes que ya hemos visto en las clases anteriores. Vamos a anotar las unidades de estas magnitudes, ¿ya? Y también lo nuevo para nosotros va a ser que vamos a anotar también las dimensiones de esas mismas magnitudes, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las tres más importantes.